Esta tarde quiero, si me acompaña a leer por favor en el libro de los Hechos. Hay un pasaje a partir del verso 42 y hasta el 47 que habla de la comunidad de los primeros cristianos. Yo quiero compartirle un tema que se llama la clave de los primeros cristianos, la clave de la primera iglesia. Cuando esta iglesia comenzó a manifestar todo lo que Cristo había depositado en ella, enseñado por los apóstoles, dice el verso 43, y el tema en ese pasaje en algunas Biblias es la vida de los primeros cristianos. Dice: sobrevino temor a toda persona, pero era un temor, mis hermanos, de asombro por lo que el Señor estaba haciendo a través de la primera iglesia. Y dice que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Los apóstoles eran usados por el Señor para hacer milagros. ¿Cuántos creen en milagros aquí? Dice el verso 44: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Recuerde que estamos leyendo la descripción de los acontecimientos, del carácter, de lo que sucedía en la primera iglesia que Cristo dejó plantada después que ascendió a los cielos. Y dice el verso 45: y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, ¿verdad? Cuando había necesidad todos se apoyaban unos a otros. Perseveraban unánimes cada día en el templo. ¿Cuántos les gusta venir al templo aquí? Continuaban yendo al templo, no dejaban de ir a la casa del Señor. Partían el pan en las casas. Esto habla de la cena del Señor, como lo que celebramos la semana pasada. ¿Cuántos estuvieron aquí? Ellos lo hacían desde ese tiempo en memoria de Jesús, como ya lo aprendimos. Comían juntos con alegría, compartían los alimentos y con sencillez de corazón. Había un corazón de los unos para los otros. Y dice el verso 47: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Todo el pueblo admiraba lo que Dios estaba haciendo en esa iglesia. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿A cuántos les gustaría tener este tipo de vida cristiana? Levanten la mano, lo que leímos aquí. Se antoja, ¿verdad? Es la vida que agrada al Señor, es la vida cristiana que el Señor espera de nosotros. Y hay un verso en este mismo capítulo que quiero invitarle a que lo lea conmigo de manera muy especial, porque es en el verso en el que me quiero centrar junto con usted esta tarde. Y es el verso 42 de Hechos 2. Ahí mismo donde usted leyó conmigo. Pero el verso 42, mire con atención lo que dice. Habla de la primera iglesia, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, ¿y en qué más? Y en las oraciones. Bueno, ¿de quién está hablando aquí? ¿A quién se refiere que perseveraban? A los creyentes de la primera iglesia cristiana. Este versículo, mis hermanos, es muy importante para identificar, es clave para identificar los pilares espirituales sobre los cuales debe proceder la iglesia cristiana de hoy. Si la iglesia de hoy procura su proceder y su desarrollo sobre estos mismos pilares, crecerá en unidad, en amor y en poder espiritual. Todos, creo yo, aquí queremos crecer en eso, ¿no? Todos, no venimos aquí por rutina, rompemos con eso, ¿verdad? Y decimos: vamos a la casa del Señor a aprender, a crecer en su palabra. Y deseamos seguir avanzando en nuestra vida como cristianos, no estancarnos. Y recuerde, mi hermano, que cuando decimos iglesia, la iglesia somos cada uno de nosotros. Amén. Levante la mano la iglesia del Señor. Eres tú, soy yo. Amén. No lo olvide. El escritor de Hechos, que fue Lucas, enumera los factores a los cuales la iglesia primera, se sujetaba para ser la iglesia fuerte y espiritual que el Señor quiere ver manifestándose en la tierra y ser la luz que ilumine al mundo en medio de las tinieblas. Primeramente, quiero compartir con usted una reseña de cuál es pero una reseña, créame que es muy resumida. Hay mucho en la palabra de esto. Una reseña sencilla del plan de Dios para su iglesia. Para eso quiero leer Mateo 5:14. Usted lo puede leer en su Biblia o verlo en la pantalla. Cuando Jesús dijo: ustedes
ustedes, y tómelo para usted, yo lo tomo para mí. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Todo el mundo ve una ciudad en un monte, ¿cierto? Se ve de lejos. Primeramente Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. Mire, esta es una responsabilidad que Jesús delega a sus discípulos, pero por extensión es una responsabilidad de la iglesia ante el mundo, que Dios delega a la iglesia para con el mundo. Al decirnos a nosotros, porque debemos tomarlo para nosotros, ustedes son la luz del mundo, se refiere a cada uno de nosotros, a sus fieles. La luz representa, mis hermanos, representa verdad en la Biblia, entre otras cosas, representa pureza, representa guía. Lámpara es, ¿recuerda? Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La luz representa guía, así como el sol, ¿no? Ilumina el mundo físico. Los creyentes deben iluminar espiritualmente a los demás con su vida y testimonio. En eso consiste esta responsabilidad de la iglesia cristiana ante el mundo. Es tu responsabilidad, es mía también. Y cuando Jesús dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, se refiere metafóricamente al lugar que Jesús le ha dado a la iglesia. La ha puesto en un lugar alto. Jesús quiere que todo mundo vea a su iglesia, que no te escondas, que no ocultes la luz debajo de la cama o debajo de una caja. Una luz, nadie hace eso con una luz. La luz se destapa y se saca donde hay oscuridad para que la oscuridad mengue y la luz brille. Nos ha puesto en un lugar alto, mis hermanos, para ser vistos por el mundo. No podemos esconder lo que el Señor nos ha dado, tenemos que sacarlo y hacerlo brillar y compartirlo. Por lo tanto, la iglesia debe estar consciente de brillar ante el mundo en el lugar alto en el que Jesús nos ha puesto. Lo que Jesús te ha dado, mi hermano, no es algo mínimo, no es algo que se debe menospreciar. Y en Mateo 5:16 Jesús agrega lo siguiente: así alumbre vuestra luz, tu vida, tu testimonio, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, es decir, todo lo que tú haces apegado a la voluntad de Dios, y cuando te vean hacerlo, glorifiquen al Padre que está en los cielos. Glorifiquen al Padre, a vuestro Padre que está en los cielos. Es el propósito final por el cual la iglesia es la luz del mundo. No es para gloria de sí misma, no, sino para que el mundo vea a Jesús a través de cada creyente. ¿Cuántos dicen amén aquí? Para que muchos otros sean impactados y se acerquen al Señor, para que lo reconozcan, se conviertan a Él y Él sea glorificado. La iglesia primitiva, mis hermanos, brilló como la luz del mundo, cimentada sobre 4 pilares enmarcados en este pasaje que usted leyó conmigo de Hechos 2:42. ¿Ya notó que son 4 pilares? Y de ahí se desglosa todo lo que usted leyó al principio conmigo, las maravillas, milagros, la forma en que se comportaba la iglesia, se desglosa de estos 4 pilares. Esta es la clave de los primeros cristianos, mis hermanos. Dice Hechos 2:42, la doctrina de los apóstoles. Usted puede aprenderlas en su corazón. Y cuando usted las recuerde, aunque no lo esté leyendo, si lo tiene de memoria, usted puede retomar estos 4 pilares para usted y ver si usted los está cumpliendo o no, si está usted cimentado en ellos o no, parado en ellos. Número 1 es la doctrina de los apóstoles. Número 2 es la comunión unos con otros. El Señor quiere ver a su iglesia en unidad. Número 3, el partimiento del pan, que se refiere a la cena del Señor, que ya celebramos el domingo pasado y que celebramos cada vez que cantamos de Cristo, de su sangre, de su sacrificio. Estamos haciendo memoria de su cuerpo masacrado y de su sangre derramada. Y número 4, las oraciones. Y vaya que tuvimos una enseñanza profunda acerca de la oración. ¿Cuántos recuerdan esta serie? Usted puede volver a escucharla en internet y retomar si usted no ha tenido un compromiso de oración por afanes que lo han envuelto, por su trabajo, por actividades, que usted pueda retomar una vida de oración. Es así como usted al leer este pasaje de Hechos 2:42 usted puede decir:
Ahora sé por qué la iglesia era así. Y el Señor quiere que ahora sea así. Y realmente la iglesia de Cristo brilla, perdóneme, en estos últimos tiempos. Pero siempre debemos esforzarnos más para llegar a un nivel más alto, mis hermanos, en esta forma de vida que tenían los primeros cristianos. Usted puede compararse con todo lo que hablamos al principio y decir: me falta mucho para ser un cristiano como esos que Jesús dejó al inicio. Pero bueno, vamos a avanzar, ¿no lo cree? ¿Cuántos quieren avanzar? Amén. Ya le dije estos 4 pilares y vamos a verlos en un instante, desglosados de una manera resumida, pero para reforzar nuestro deseo de estar parados sobre esos 4 pilares, mi hermano. Cuando yo leí nuevamente este pasaje, después de muchas veces que lo he leído, dije: Señor, es como cuando tú pones una bóveda, ¿verdad? Una bóveda rectangular o cuadrada. Para que se sostenga firmemente, pones un pilar en cada una de las 4 esquinas, ¿no? Estos pilares espirituales, mi hermano, para la iglesia fueron reconocidos y establecidos por los apóstoles, pero déjeme decirle que los establecieron hasta que el Espíritu Santo se derramó sobre la iglesia en el día de Pentecostés. Todo lo que la iglesia emprendiera, todo lo que la iglesia debe emprender, cada ministerio, cada acción, por ejemplo nosotros, cada campamento de jóvenes, cada campamento de adolescentes, cada congreso de alabanza, cada congreso de matrimonios, cada evento, todo lo que se hace aquí en la iglesia, nuestros pastores están celosos de que todo sea guiado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser guiados por el Espíritu Santo? De eso se va a tratar el congreso de mujeres, por cierto. Todo lo que la iglesia emprendiera, los apóstoles estaban celosos de que todo se realizara sobre estos pilares, y fue entonces que quedaron establecidos para la iglesia de hoy, para que la iglesia de hoy realice también todo lo que haga sea sobre estos pilares. El Señor Jesús es el fundamento, amén. Pero encima del fundamento es donde tú empiezas a edificar los pilares para hacer una casa, ¿cierto? Y la casa es la iglesia. Él es la roca, y sobre ese fundamento, Jesús, los apóstoles directos de Jesús establecieron estos pilares revelados a ellos por el Espíritu Santo. Antes de ascender a los cielos, en Hechos 1:8, lo quiero leer para ustedes. Jesús dijo a sus discípulos lo siguiente en Hechos 1:8: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Esto habla de compartir el evangelio de Cristo, mis hermanos, desde donde tú estás, en tu vecindario, hasta donde Dios te lleve. Eso se refiere en pocas palabras. Esta entonces fue la promesa de Jesús para su iglesia: derramar su Espíritu Santo sobre ella para que tuviera el poder de ser la luz del mundo. Fíjese, Jesús hizo alusión a las lámparas de aquel tiempo. Dijo: ustedes son la luz del mundo. Son una lámpara que no puede esconderse. No pueden meterla debajo de la cama, de un almud. Tiene que brillar. Y él hizo alusión a las lámparas de aquel tiempo que funcionaban con aceite, ¿cierto? Y cuando él declara que su iglesia es la luz del mundo, él promete proveerle el aceite. ¿Entendemos todos aquí? ¿Cuántos quieren ser luz del mundo aquí? El Señor es quien te da el aceite, no es tu aceite. Tú debes caer de rodillas en tu casa y decirle: Señor, yo quiero brillar en mi trabajo, yo quiero brillar en donde tú me pongas. No es con tu aceite, mi hermano, es el aceite que el Señor Jesús va a derramar sobre ti. ¿Cuántos saben que el aceite simboliza en muchos pasajes al Espíritu Santo? Él es el aceite, amén. Es por eso que la iglesia de hoy debe ser celosa de buscar en oración que el Espíritu Santo llene nuestras vidas y guíe nuestras vidas. Cada cristiano debe pedirlo. Yo no sé si tú lo pides. No sé si te parece esto una invitación muy abstracta o muy ambigua, pero rogar por el Espíritu Santo es algo actual y lo será cada día, y la necesidad de ser guiados por Él es diaria, mis hermanos, diaria. Por eso cometemos muchos errores, porque no somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Y por qué no lo tenemos? Porque no se lo pedimos. En lugar de pedir eso, pedimos otras cosas para nuestros propios deleites y para gastarlo en eso. Cada cristiano debe pedir que el Espíritu Santo lo llene y lo guíe. Y cada cristiano es la iglesia, y todos los cristianos debemos procurar siempre ser guiados por Él, para que la iglesia proceda de manera objetiva y conforme al orden bíblico.
Y es así, mis hermanos, como se evita ser presa de doctrinas erróneas, de emocionamientos infundados o mal fundados, de emocionalismo, quise decir, perdóneme, me equivoqué, y de influencias humanas que nos desvían de la voluntad de Dios. Hay mucha gente que necesita afianzar su vida, que necesita dejar de tomar la vida cristiana como una religiosidad y vivir una religiosidad. La promesa de Jesús se cumple, mis hermanos, en Hechos 2:1. Voy a leerlo si me permite. El título es ahí: la venida del Espíritu Santo. Dice ahí que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Diga conmigo, todos unánimes juntos. Esto es importante, mire, muy importante. Estaban todos unánimes juntos. ¿Qué trasfondo hay en esto? Que todos los cristianos reunidos ese día, escúcheme, estaban convencidos. Eso es estar unánimes juntos. ¿Por qué no solamente dice estaban juntos? ¿Por qué dice unánimes? Porque no solo habla de unidad física, de que estaban reunidos, sino de unidad en la mente, un solo pensamiento. Es decir, todos los cristianos reunidos ese día de Pentecostés estaban convencidos y conscientes de lo que necesitaban, de lo que debían buscar y de lo que debían esperar. Eso es imprescindible, mis hermanos, ¿no lo creen? Hay creyentes en quienes pasa el tiempo y no están convencidos ni conscientes de lo que realmente necesitan, lo que deben buscar y lo que deben esperar. Vivimos afanados en otras cosas y nos perdemos de lo que Dios quiere para nosotros. La palabra Pentecostés significa 50, así de sencillo, 50. En el Antiguo Testamento, 50 días después de la celebración de la Pascua, según Levítico 23, se celebraba la fiesta de la cosecha. Una fiesta en la que los israelitas ofrecían a Dios las primicias del trigo que cosechaban. En tiempos de Jesús, escúcheme, 50 días después de que Él resucitó, los cristianos se reunieron como de costumbre. Pero aquel día lo celebrarían con otra perspectiva. Para ellos ya no sería solo una reunión tradicional, sino una celebración llena de esperanza y de una nueva expectativa espiritual, porque esta vez lo que todos esperaban, estando unánimes juntos, era lo que Jesús les había prometido: una gran cosecha en el día de la fiesta de la cosecha. Y para obtenerla necesitaban la gracia y el poder del Espíritu Santo. No van a poder salir a evangelizar si no se derrama sobre ustedes el Espíritu Santo. La iglesia de hoy, mis hermanos, necesitamos imitar esta disposición y esta actitud de la iglesia primitiva. ¿Cuál? Vivir el cristianismo personal, familiar y como iglesia, convencidos y conscientes de lo que realmente necesitamos, de lo que debemos buscar y de lo que debemos esperar. En aquel día aquellos cristianos vivían libres de afanes y preocupaciones terrenales. Imagínense, vendían todo lo que tenían para darlo a los que estaban en necesidad. Había persecución, había gente que se quedaba sin trabajo, sin comer. Y había esta unidad en ese tipo de cuestiones. Y lo único que les interesaba era la promesa que Jesús le había hecho. No tenían otro interés. No por menos, ¿verdad?, se derramó de esta manera el Espíritu Santo en ellos. Por ese deseo que tenían, el Señor vio ese deseo y dijo: esta es mi iglesia, me voy a derramar sobre ellos. Hechos 2, si gusta verlo conmigo en el verso 2, Hechos 2:2, dice: y de repente, dice Lucas, de repente vino del cielo. ¿De dónde? Tiene que venir del cielo, mis hermanos. No puede ser de otro lado, ¿cierto o no? Eso que tú necesitas, eso que debes buscar y esperar, tiene que venir del cielo. Su Espíritu Santo. Un estruendo como de un viento recio que soplaba, ¿se imagina? El cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos. ¿Cuántos? Llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué significaba esta manifestación de Dios para la primera iglesia, mis hermanos? Lo mismo que significa para la iglesia de hoy.
Si tú pides el Espíritu Santo, si yo se lo pido a Él, si juntos se lo pedimos, si estás consciente de lo que realmente necesitas y dejas de buscar otras cosas, si estás consciente de lo que debes buscar y yo también, y de lo que debemos esperar. Significa lo mismo para nosotros hoy. Número uno, el nacimiento de la iglesia, el levantar de la iglesia en medio de tiempos oscuros, el inicio de la expansión del evangelio a todas las naciones. Estamos en los últimos tiempos, ¿cierto? Significa también el cumplimiento de la promesa de Jesús. Jesús cumple lo que promete. Yo sé que Él te prometió muchas cosas en cuanto a la provisión natural y material, pero las cosas espirituales, mis hermanos, son las que jamás van a caducar. Ahora el Espíritu Santo vive en nosotros, según la promesa de Jesús. Y número 3, capacitación para vivir la vida cristiana y compartir el evangelio. Los discípulos recibieron poder para predicar con valentía. Mire, desde aquel día, la fiesta de la cosecha, el día de Pentecostés, se celebraría cosechando, pero almas. Amén. ¿Cuántos desean que la iglesia siga creciendo y recibiendo a muchos otros que vengan a entregar su vida a Cristo? Invítalos. ¿Te da vergüenza? Cuando tenemos al Espíritu Santo, nada da vergüenza. Nada de las cosas espirituales y de lo que Cristo quiere que hagamos para la eternidad, no para lo terrenal. Porque podemos pedir muchas cosas para lo terrenal y no nos da vergüenza, pero nos olvidamos de lo espiritual. ¿Y qué es en lo que Cristo quiere que pongamos la mirada? No pongas la mirada en las cosas de abajo, le dijo Pablo a los colosenses, sino en las cosas de arriba. ¿Dónde está quién? Cristo, sentado a la diestra del Padre. Entonces celebrarían el día de Pentecostés, pero ya no trayendo su trigo, sino trayéndole al Señor, ¿qué? Almas. Ese es nuestro deseo y debe serlo como iglesia de hoy, amén. Y mire, el apóstol Pedro, quien también y obviamente fue lleno del Espíritu Santo, predicó con gran denuedo un discurso que usted lo puede leer de ahí en adelante, en el que siempre el punto central de su discurso fue la misericordia de Dios para salvación a todo aquel que reconozca a Cristo como el Señor. Predicó con autoridad el apóstol Pedro, siendo un hombre del vulgo, un pescador. Cuando se llenó del Espíritu Santo comenzó a hablar, mis hermanos, y ahí está su sermón para que usted lo lea. Dices, ¿ese era Pedro? Ese es Pedro. Y luego escribió sus cartas tan llenas de consejo para la iglesia de hoy. Él predicó con autoridad y poder y sin complicaciones filosóficas el evangelio puro que da salvación a todo aquel que cree. Y mire Hechos 2:40, por favor. Hechos 2:40. Dice de Pedro: y con otras muchas palabras. Fíjese, cuando dice muchas palabras, habla de denuedo, habla de facilidad de palabra. Tú puedes pasar junto a una persona que no conoce a Cristo y no le dices nada. Pueden pasar años con un compañero de trabajo y jamás le dices que eres cristiano. ¿Sabes que cuando el Espíritu Santo nos llena, nos sobran palabras? Te van a sobrar palabras, pero tenemos que pedirlo, mis hermanos, porque este es el principio de la clave de la vida de los primeros cristianos. ¿Cuál? El Espíritu Santo en ti, el Espíritu Santo en mí, para que se nos quite la vergüenza que no debemos tener, llegue un denuedo especial y como Pedro y con muchas palabras que me ayuda, testificaba y les exhortaba: conviértanse, así como Juan el Bautista, ¿no? Llegaba gritando con su piel de camello y gritando a los no convertidos: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué les decía Pedro? ¿Me acompañas? Ahí está: sed salvos de esta perversa generación. Esas son las palabras de un hombre que le habla a un mundo perdido viendo su necesidad. Necesitamos abrir los ojos, mis hermanos, para ver la necesidad de los que no conocen a Cristo. Y te aseguro que en tu familia simplemente hay mucha gente así. Es que ya les he hablado. Pues sígueles hablando con amor y sabiduría y sigue orando por ellos. Lo más valioso en esta tierra, mis hermanos, lo más valioso que hay en esta tierra son las vidas humanas. ¿Cierto o no? No son nuestras cosas, no son la herencia que le vas a dejar a tus hijos. No es eso. Lo más importante en esta tierra son las vidas humanas. Y tú debes repartir el pastel que el Señor te dio. No te lo comas todo. Voltear con el que está a tu lado y verle la boca llena de betún.
Porque el Señor ha derramado su palabra, ¿cierto o no? Nos da provisión, nos da codornices, nos da carne, nos da agua de la roca. ¿Tú lo compartes? ¿Tú compartes todo eso? Dice que Pedro en Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra, ¿de quién? ¿La palabra de quién? ¿De Dios? ¿A través de quién? De Pedro. ¿Qué fueron? Bautizados. Y escuche esto, y se añadieron aquel día como 3 personas. Perdón, me equivoqué, 3,000. ¿Recuerda cuando Salomón hizo el templo? Dice que todo el pueblo traía ofrendas. Nada más Salomón, nada más él de su dinero, juntó todas las ovejas y los bueyes para el sacrificio, y eran más de 22,000 ovejas. ¿Se imagina cómo quedaron los sacerdotes de cansados para degollar una a una y ofrecerlas en sacrificio? Estuvieron ofreciendo sacrificio, mis hermanos, por días. Escuche esto, 3,000 almas. A todas Pedro y los apóstoles los bautizaron. ¿Puede usted imaginarse a esta gran multitud recibiendo la palabra, bautizándose y añadiéndose a la iglesia? 3,000. Si aquí apenas cabemos 2,000, creo yo. ¿Dónde vamos a meter a 3,000, mi hermano? El Señor nos va a dar otro auditorio, o va a poner más iglesias en Guadalajara, eso no se preocupe. Pero usted invite a la gente a Cristo. El tiempo se está acabando. Una gran cosecha, ¿no lo cree? 3,000. ¿Y quién fue la semilla de esa cosecha? Porque para que haya cosecha tiene que haber semilla, ¿no lo cree? ¿Quién fue la semilla? El Señor Jesús. Él es el grano de trigo que murió y lleva mucho fruto. Amén. ¿Cuándo le dan gracias a Jesús que Él fue el grano de trigo para que tú y yo fuéramos el trigo que fue cosechado? Amén. Espero que seas trigo y no cizaña. Amén. ¿Cuál era la clave de los primeros cristianos, mi hermano? Para que brillaran a esta magnitud como la luz para el mundo, no la luz para Jerusalén. Jesús tenía visión. Jesús tenía visión, mis hermanos. Ustedes van a ser la luz del mundo, del cosmos. Todo el mundo. Y vaya que Israel fue la luz del mundo, fue la cuna de nuestro Salvador. Amén. ¿Cuántos bendicen a Israel y oran por la paz de Jerusalén? Y así dice la palabra de Dios. Pero Él los proyectó como la luz del mundo, y ahora la iglesia en toda la tierra debe ser luz para el mundo y para recoger cosechas de almas como esta. La clave era el Espíritu Santo en ellos y los pilares espirituales que el mismo Espíritu, Él les reveló para establecerlos, edificar sobre ellos y ser la iglesia que refleja a Cristo. Y nosotros tenemos hoy, mis hermanos, el mismo fundamento. ¿Cuántos tienen a Cristo como fundamento? Ese fundamento no se mueve. Y hoy tenemos los mismos pilares a nuestro alcance. Los tienes a tu alcance para edificar sobre ellos. De modo que la iglesia de hoy sea semejante a aquella que Cristo inició y estableció con su gracia y el poder del Espíritu Santo. Una vez más lee conmigo, por favor, Hechos 2:42. Yo quisiera que te lo llevaras a tu casa, este versículo, y lo grabaras en tu corazón, como tantos versículos que hay en tu mente y en tu corazón. Nuevamente, Hechos 2:42. Y perseveraban, ¿quiénes? Los cristianos, en edificar sus vidas y la iglesia sobre estos pilares. Enuméralos una vez más conmigo. Doctrina ¿de quién? De los apóstoles. Número 2, comunión unos con otros. Amor. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. El mundo va a saber que yo soy su Señor porque se aman entre ustedes. ¿Quieren que el mundo vea que yo soy su Señor?, le dijo Jesús a sus apóstoles. Entonces ámense unos a otros para que el mundo crea que el Padre me envió. Imagínense, así de importante es. Y número 3, el partimiento del pan. No se olviden del memorial de mi cuerpo y mi sangre que di por ustedes. Y número 4, orar. Cuando saben que orar forma parte de nuestro crecimiento y de nuestro avance. Primeramente, mis hermanos, perseverar. Perseverar. ¿Sabe? El hecho de venir a la iglesia, y no me lo tome así como muy agresivo, por favor, porque luego usted va a decir, no, ya no voy a venir el sábado porque cuando Julio predica me da a entender que solo vengo a la iglesia por religión. Pero mire, no sé usted, pero yo pienso que ser fiel a la iglesia no significa del todo perseverar. ¿Verdad que no? Sí, hay que ser fieles a la iglesia. Hay que reunirnos
Y como dice el apóstol, no tener por costumbre dejar de reunirnos. Así muchos tienen por costumbre ya, ¿verdad? Dejar de reunirse. Pero venir a la iglesia, mis hermanos, te lo voy a preguntar más personal. ¿Sí representa para ti parte de tu perseverancia? ¿Es la cereza de tu pastel de perseverancia? Es decir, en lo que tú y yo debemos perseverar, ¿realmente lo estamos haciendo? No solo en venir a la iglesia. Ese es el último inciso de nuestra perseverancia, venir a la iglesia. Y vaya que es importante. Es muy importante venir a la iglesia, sumamente importante. Es trascendental, es imprescindible. Pero en la lista de las cosas en las que tú y yo debemos perseverar, hay otras antes. Perseverar es una palabra trascendental para la iglesia. La iglesia primitiva perseveraba en estas 4 cosas, es decir, insistía en eso. No se desviaba de esas 4 cosas, no dejaba una y 3, no dejaba 2 y solo en 2. No. O dejaba las 4 y solo iba a la iglesia. No persevero en la doctrina de los apóstoles, ni en la unidad con mis hermanos, ni en el memorial de Cristo, ni en oración. No persevero en esas 4 cosas. Nada más voy a la iglesia, en eso sí soy muy fiel. Perseverar es una palabra trascendental para la iglesia. Es el verbo que compromete a cada creyente a partir de que decide seguir a Cristo. Perseverar. Anhelar una cosa, anhelar. Apegarse estrechamente. Perseverar, mis hermanos, es ser constante en la prosecución de lo que has comenzado. Empezaste algo, lo terminas. Eso es perseverar. Si tú tienes un buen negocio y te ha dado frutos, es porque tú perseveraste. Esa es la aplicación en las cosas de la vida espiritual. En Mateo 24, 12 y 13, te lo voy a leer. Mateo 24, 12 y 13. El Señor Jesús dijo lo siguiente: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué pasa? Se enfriará. Él está profetizando algo que sucedería. Y aún en el tiempo de Jesús, mis hermanos, en el tiempo de Pablo, él tuvo un colaborador que se llamaba Demas. Se fue al mundo. Fíjese, en el tiempo de Pablo ya había quienes se habían comprometido a servir al Señor y se echaron para atrás. Imagínense hoy, la profecía de Jesús se va a cumplir. Espero que no se cumpla en ninguno de los que estamos aquí, que se enfríe tu amor. Y dice el Señor Jesús: mas el que persevere, ¿hasta cuándo? Hasta el fin, hasta que Cristo venga, ese irá al cielo. ¿Cuántos son salvos por fe? ¿Cuántos ya están en el cielo? Entonces, para estar en el cielo hay que perseverar. Tú puedes decir: yo soy salvo ahora, Julio. Sí, perdóname que te rompa la ilusión, pero eres salvo por fe. No estás en el cielo. Para llegar al cielo y ser realmente salvo, no salvo por fe, salvo en realidad. Ya estás en el cielo, ya no hay lucha, ya no hay pecado, ya estás delante del Señor. Hay que perseverar. La decisión que hemos tomado de seguir a Jesús nos genera una lucha constante, mis hermanos, y diaria contra la maldad. ¿Cuántos están conscientes de eso? Tú decidiste seguir a Jesús y todas las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes se te vienen encima. Si nadie te persigue para tentarte, para provocarte a pecado, entonces no estás perseverando. Pero si hay luchas en tu vida a diario que te quieren hacer caer en pecado, es porque tú estás perseverando. Amén. Amén. Y vamos a ser conscientes de esa lucha todos los días. Pero Jesús está con nosotros y nos impulsa a seguir adelante, nos impulsa a perseverar, porque el Padre nos está esperando en la eternidad. Amén. ¿En qué perseveraban los cristianos de la primera iglesia? Número 1, en la doctrina de los apóstoles. Por favor, diga conmigo en voz alta: de los apóstoles. Se refiere a la doctrina que recibían, que era la enseñanza bíblica pura. ¿Qué significa que perseveraban en la doctrina de los apóstoles? Que no seguían ideas humanas. Y ya en ese tiempo, mis hermanos, Pablo ya denunciaba a falsos maestros, a falsos pastores,
que no se conformaban a las sanas palabras del Señor Jesucristo y que le añadían cosas de ellos a la sana doctrina. Le añadían. Ya había un evangelio tergiversado. La iglesia primitiva, ¿en qué perseveraba? En que no seguían ideas humanas, sino solo la enseñanza basada en la doctrina de Jesús, traída a ellos por los apóstoles. Los apóstoles habían recibido directamente la instrucción de Jesús. Mencióneme uno, simplemente, Pedro. ¿Qué cree usted que les predicaba Pedro a la iglesia primitiva? Lo que aprendió directamente de Cristo. ¿Aprendía Pedro directamente de Cristo? ¿O hubo un intermediario entre Cristo y Pedro? No. Todo lo que escribió Mateo, todo lo que escribió Lucas, todo lo que escribió Juan, todos ellos recibieron la doctrina directamente del Señor Jesucristo. La transmitían a la iglesia tal como la recibieron, sin reformas. Hoy en día todo el mundo se pelea defendiendo sus reformas, a su reformador. Y parece que siguen más a su reformador que intentar ser como Cristo. Yo puedo imaginarme predicando a Juan el apóstol, a Pedro, diciendo exactamente lo mismo a la iglesia como lo dijo Jesús. ¿Es una doctrina pura eso? ¿Qué piensa usted? Totalmente. Es como si tú le traes agua a tus hijos a tu casa para que tomen y se las traes directo de un manantial. Allá en una montaña encontraste un manantial, una roca ahí brotando agua, y les traes un bote así grande. Así se las traes. No fue procesada, no pasó por una fábrica, no salió del Ciapa, agua de tamarindo que mancha la ropa. ¿Verdad que eso no es agua? Decía Pedro, leche adulterada. Ya había leche adulterada en tiempos de Pedro. Sin reformas, la iglesia primitiva recibía la doctrina directa de Cristo. Leche bronca. ¿Le recuerda algo a usted eso? Huevos de granja, directitos salidos de la gallina, nada de procesos. ¿Qué más se puede imaginar usted para que me ayude a hacer esta comparación tan especial, mi hermano? Lo que dijo Cristo me lo está diciendo Pedro. Eso voy a hacer. Así quiero vivir. Así quiero ser. Yo le pregunto algo, mi hermano. Por favor, mueva la cabecita, dígame sí o no. ¿Es complicado entenderlo así? ¿Es complicado? ¿Cree usted que era complicado cuando Pedro les decía, Juan, ámense unos a otros como yo os he amado, nos dijo el Maestro Jesús? ¿Es complicado entender eso? Mire, y además de eso, hay un sinnúmero de cosas que Jesús enseñó, muchas enseñanzas, y ninguna de ellas, es complicada de entender, pero las hemos reformado. Y le ponemos al nombre de la reforma el título del reformador. A lo largo de la historia del cristianismo, la impartición y enseñanza de los evangelios y las cartas apostólicas de Pedro, de Santiago, de Pablo, de todos los apóstoles que escribieron cartas, de Juan, han sufrido diversas reformas, las enseñanzas y las imparticiones de la enseñanza, Se llaman reformas doctrinales. Una reforma doctrinal es un cambio o corrección en la enseñanza y doctrina de una iglesia o movimiento religioso, que las enseñanzas deben ajustarse a la palabra de Dios. Eso está bien, ¿no? Número 2, la reforma doctrinal busca corregir errores. Puede haber prácticas o doctrinas que se consideran equivocadas o distorsionadas. Está bien. Número 3, las reformas doctrinales pueden generar división o transformación. Pueden dar lugar a conflictos, pero también a nuevos movimientos religiosos. Número 4, la reforma doctrinal impacta la teología y la práctica. No solo cambia lo que se cree, sino también cómo se vive la fe. Eso hace una reforma, mis hermanos.
Entre las reformas doctrinales de la historia está, por ejemplo, una de las más conocidas, la Reforma Protestante de 1517 por Martín Lutero y la salvación por fe. ¿Qué reformó Martín Lutero? Protestó contra la venta de indulgencias en la Iglesia Católica allá en Alemania y enseñó que la salvación es por fe en Cristo, no por obras, según Efesios 2, 8 al 9. Eso está bien. Lo que están haciendo, lo que hizo Martín Lutero no fue modificar el evangelio, fue descubrir lo que dice y corregir la forma en que la iglesia estaba enseñando la salvación. Eso es una corrección. No modificó el evangelio, corrigió. En base a esto se rechazó que el hombre esté por encima de la Biblia. No puede estar el hombre por encima de la Biblia. Y se promovió una frase que se llamó sola scriptura. La sola escritura, una frase que refiere a la Biblia como la única autoridad doctrinal. ¿Cuántos tienen la Biblia como única autoridad doctrinal aquí? Esos son correcciones que ocurren y benefician la impartición y la enseñanza de la doctrina en la iglesia. No desvían en ninguna forma lo que Cristo habló de sus labios a los apóstoles y los apóstoles a la iglesia. Y esa iglesia a la siguiente iglesia, a los siguientes pastores. No se diluyó en ningún momento. Esa doctrina es la que yo quiero. ¿Usted la quiere? Yo la quiero. ¿Cómo impactó esta reforma, mis hermanos? Surgieron las iglesias protestantes, luteranos, calvinistas, anabaptistas, bautistas. La Biblia se tradujo a idiomas comunes para que la gente la entendiera. Otro ejemplo de reforma doctrinal, muy interesante también, solo le voy a decir 3. La reforma evangélica y el avivamiento, siglos XVIII y XIX. ¿Qué reformó esta reforma doctrinal? Líderes como John Wesley, todos hemos oído alguna vez hablar de John Wesley o de Charles Spurgeon en Inglaterra, enfatizaron la santidad personal. Fíjese qué importante. Y la predicación centrada en la Biblia. Es decir, regresaron a la enseñanza pura de vivir en santidad. No movieron el evangelio. No le dieron una interpretación errónea. Al contrario, regresaron a la enseñanza pura y legítima de vivir en santidad. Pero que la santidad es personal y la predicación centrada en la Biblia. A eso volvieron John Wesley y Charles Spurgeon, entre otras cosas. También se promovió en el tiempo de ellos la evangelización mundial y el compromiso social. ¿Cómo impactó esta reforma, mis hermanos, a la iglesia? Bueno, hubo crecimiento de movimientos evangélicos, hubo misioneros, las iglesias tuvieron carga por salir y llevar el evangelio a todas las personas como fuera posible. Hubo expansión del cristianismo en toda América. De hecho, Inglaterra, usted sabe que vino a invadir Estados Unidos, por eso hablan inglés en Estados Unidos. Y establecieron todo lo que hicieron sobre la Biblia. Esto se ha ido corrompiendo. Por eso es un país tan bendecido, porque fue establecido en la Biblia. ¿Quiere usted ser bendecido? No necesita irse a Estados Unidos. Necesita estar donde Dios lo quiere a usted, plantado en la Biblia. Amén. Ellos llevaron el evangelio a Estados Unidos, los ingleses. Se extendió por América y también lo llevaron a África. Son bendiciones que brotan por hombres que regresan a la enseñanza pura tal como Cristo la habló y así la defienden y la enseñan. Otro último ejemplo de reforma doctrinal, este fue más reciente, son las reformas doctrinales modernas. Hubo un movimiento pentecostal en 1906. Este movimiento enfatizó el bautismo del Espíritu Santo y los dones espirituales. Un movimiento que fue bueno, en el que desafortunadamente tal vez hubo algunos excesos. Y nosotros hoy debemos cuidar que cuando clamemos por el Espíritu Santo, sepamos que Él nos va a guiar y nos va a guiar en un orden bíblico, no en un desorden humano y emocionalista en el que ni el mismo orden tiene control y se pierden muchas cosas valiosas. Y luego vinieron las iglesias reformadas contemporáneas. Estas regresan a doctrinas de la reforma
de ciertos reformadores con énfasis en la soberanía de Dios y que Dios es el único que tiene control sobre quienes serán salvos, no las personas con su libre albedrío. Aquí ya empieza la cosa como a no llegar a la iglesia tal como Cristo lo dijo de sus labios, porque de tal manera Él dijo, ¿amó Dios a quién? ¿A unos cuantos? A todo el mundo, para que todo aquel que en Él cree y decida seguirlo será salvo. Así de simple lo habló Jesús, y eso empezó a torcerse. Hubo un movimiento también de sana doctrina que buscaba corregir abusos de teologías modernas como la teología de la prosperidad, de la que todo el mundo alguna vez conocimos y sabemos que era algo satánico. Mis hermanos, cualquiera que pueda investigar acerca del impacto de estas y otras reformas doctrinales que ha habido a lo largo de la historia, cualquiera podrá ver que entre los resultados de cada una hubo algunos buenos, pero también ha habido otros que no afectaron de forma precisamente positiva a la iglesia, porque ciertamente algunas de las reformas han traído división. Hoy en día, en lo que respecta a grupos religiosos que profesan a Cristo, hay más de 1000 denominaciones. 1000, ¿puede usted creerlo? Y eso se debe a la diversidad y constante evolución de las comunidades cristianas en todo el mundo. Entre las principales denominaciones están la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Protestante, surgida de la Reforma del siglo XVI, de la que se deriva una amplia variedad de denominaciones. Están los luteranos, los metodistas, los calvinistas, los anglicanos, los bautistas, los pentecostales y muchos otros. Yo me pregunto, ¿esto era en principio la iglesia que Cristo dejó? ¿Qué cree usted? ¿Era lo que Él quería? Yo le pregunto a usted, ¿a cuál de estas denominaciones usted debe acercarse para escuchar la sana doctrina de Cristo? La doctrina pura que los apóstoles compartieron a la primera iglesia sin reformas. Mire, mi hermano, el Señor siempre nos va a guiar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es por eso la importancia de lo que yo te decía al inicio, que tú tengas al Espíritu Santo. Porque hay cristianos que andan de una iglesia en otra. Aquí no predican lo que me gusta. Aquí no predican lo que yo necesito. Aquí no predican lo que yo aprendí. ¿Y cómo estás seguro que lo que tú estás escuchando predicar es la sana doctrina del Señor? ¿Cómo tú te das cuenta? ¿Y cómo vas a cuidarte de no desviarte a una doctrina que no te lleve a la salvación de Cristo? ¿Cómo le vas a hacer para cuidarte? ¿Crees que tú solo puedes discernir lo que está bien o está mal para ti en una doctrina que se te predica desde un púlpito? ¿Tú solo lo vas a discernir? Le pregunto, ¿nosotros solo lo vamos a discernir? No. El Señor siempre nos va a guiar si le pedimos que nos guíe y si rogamos constantemente que su Espíritu Santo nos dé discernimiento. La iglesia de hoy necesita discernimiento. Cada creyente, no dije cada cristiano, cada creyente necesita discernimiento para que pueda llegar a ser cristiano. Creer todo mundo, ser cristiano no. Necesitamos que el Espíritu Santo nos dé discernimiento, que nos muestre lo que está bien y lo que está mal. El Señor nos guiará a la verdad pura de su evangelio. ¿Cuántos quieren esa verdad pura? ¿Cuántos quieren agua del manantial? Mire lo que dijo Pablo en 1 Timoteo 6:3. A Timoteo se lo dijo. 1 Timoteo 6:3. Así le dijo a Timoteo: Timoteo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿qué pasa, mis hermanos? ¿Qué dice aquí? ¿Me ayuda? Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias. Fíjese, nace unidad en el cuerpo de Cristo, se hace el memorial de su muerte, oran juntos y reparten lo que tienen. No,
no da como resultado el carácter de la primera iglesia. Es a partir del primer paso, la doctrina de los apóstoles. Entonces, ¿tú estás cuidando la doctrina que escuchas? No hablo de esta que yo te estoy compartiendo. Todo lo que tú escuches, porque todos escuchamos por las redes muchas cosas y hacemos comparaciones y nos preguntamos, ¿estaré bien? ¿Será bueno escuchar a este reformador? ¿Será cierto lo que dijo este otro reformador? ¿Qué con lo que dijo aquel? ¿Cuál es tu postura? ¿Mi postura de qué? ¿Eres calvinista o arminiano? ¿Eres luterano? ¿Eres anglicano? Sabes, yo amo a Cristo y quiero ser como Él. Punto, se acabó. Y cuando yo no veo que alguien intenta ser como Cristo o no refleja el carácter de Cristo, pues ¿de qué me sirve que presuma que es de tal reformador? ¿Qué brota de todo ese conocimiento vacío, mis hermanos, que no vino de los labios de Cristo, que vino de ideologías humanas, de gente que comió muchos tacos y luego leen el evangelio y lo interpretan de cierta manera? Y unos se ponen a decir que Cristo no es Dios. Por ejemplo, una mentalidad. Cristo no es Dios, es solo otro profeta. ¿Tú crees eso? Dios nos libre, ¿no? Dice Pablo, ¿qué surge de esto? Envidias, pleitos, blasfemias. Tú llamándote cristiano, ¿te peleas con medio mundo en las redes defendiendo tu reforma? Yo creo que algo anda mal, porque esto no es lo que vivía la iglesia primitiva. Ellos se amaban entre ellos, vendían las cosas para ayudarse, oraban unos por otros, ocurrían maravillas entre ellos, tenían favor con el pueblo, tenían sencillez de corazón. Todo lo contrario a esto. Entonces, ¿qué defiendes cuando defiendes una reforma? Cuando defiendes una doctrina, cuando defiendes algo que leíste o que aquel predicador dijo. Simplemente cerciórate si lo que oíste y lo que estás aprendiendo salió de los labios de Cristo y de los apóstoles que escribieron nuestra amada Biblia. ¿Me estoy dando a entender, mis hermanos? No se deje llevar por cualquier cosa, que al rato lo va a sacar de la iglesia donde Dios quiere, donde Dios sí quiere que usted esté ahí escuchando la sana doctrina y usted se va. Asegúrese de oír la sana doctrina. Aún a nosotros júzguenos. Tiene usted todo el derecho de juzgarnos. También brotan disputas necias, dice Pablo, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, el evangelio, como fuente de ganancia. Pues sí. ¿A dónde iba todo? Pues claro, al dinero. Y le dice Pablo a Timoteo, apártate de los tales. No veas sus videos. No les des like. Pero primero comprueba. Mire, Pablo le dijo a Timoteo que se aparte de aquellos que predicaban solo para hacer dinero y de aquellos que se desviaban de las sanas enseñanzas del evangelio y se involucraban en discusiones que causaban disensión en la iglesia. El conocimiento, mis hermanos, de una persona acerca de detalles en materia teológica no debería convertirse en la base para enseñorearse sobre otros. Tú y yo debemos mantenernos alejados de personas que solo quieren discutir, pero no hablan de ser como Cristo. ¿No me vas a hablar de Cristo y de ser como Él? ¿No me vas a hablar de que quieres cambiar y ser mejor y Él es tu todo? ¿No me vas a hablar de eso? No quiero hablar entonces. Siempre ha habido religiones, mis hermanos, con enseñanzas erróneas, ajenas a las de Cristo, que buscan brillar para gloria de sí mismas, sujetas a sus propias reglas y buscando atraer prosélitos, seguidores, con propósitos ajenos a los de Cristo. Y esto ha sido desde el primer siglo, como los fariseos, por ejemplo, quienes de hecho surgieron antes de Cristo. A estos, a los fariseos, Cristo los enfrentaba muchas veces para descubrir sus propósitos y hacerles ver que no representaban ni eran la iglesia que Dios desea ver manifestada en la tierra. No, la que proclama la justicia de Dios, la que refleja su amor y le ofrece a todo el mundo la salvación de Cristo por medio de la predicación del evangelio puro. Mire, entre los errores religiosos que los fariseos cometían y que la mayoría no quisieron reconocer, Jesús lamentó 7 cosas por las cuales el capítulo 23 de Mateo tiene como título los 7 ayes.
a los escribas y fariseos. Es decir, 7 advertencias, 7 lamentaciones de Jesús por ellos que no querían entender. En la Biblia, en lenguaje sencillo, en lugar de ay, dice, qué mal les va a ir. Qué traducción, ¿verdad? Mateo 23:1 al 36. No lo vamos a leer todo. Yo le quiero mencionar rápidamente estos 7 ayes y usted los va a asimilar con errores doctrinales que ocurren hoy y que tal vez usted se topó con alguno de ellos y que usted se dio cuenta por la gracia del Espíritu Santo que no estaba bien lo que usted estaba oyendo y le estaban enseñando, y usted quiere la sana doctrina hablada desde los labios de Jesús. Yo quiero la doctrina de los apóstoles, porque esa es la que me va a llevar a ser como la iglesia que Cristo dejó, no la que hoy pretendemos ser o pretenderíamos ser en nuestras ideologías humanas. No queremos eso. Hay de vosotros, escribas y fariseos, que cierran el reino de los cielos. Escucha esto: cierran el reino de los cielos, ni entran ni dejan entrar. ¿No les suena familiar? Religiones que predican la salvación de Dios, pero no la comparten, porque para ellos la salvación tiene cupo limitado. Y las que dicen creer en Cristo el Salvador, las religiones, ¿cómo pueden decirle a una persona que Cristo le ama si ya no hay salvación para ella? ¿Cuál es su propósito de ser iglesia entonces? Y luego les dice: hay de ustedes, escribas y fariseos, que devoran las casas de las viudas y hacen largas oraciones como pretexto, la doctrina de la prosperidad. Que el Señor nos ayuda a descubrir, a que nos damos cuenta que esa pedidera de dinero desde el púlpito no es de Dios. ¿Verdad que no es de Dios? Y todavía los hay, esos lugares, todavía hay uno que otro. Que el Señor tenga misericordia, ¿verdad que sí? Como el Señor la tiene de nosotros. Hay de ustedes, escribas y fariseos, número 3, que buscan hacer prosélitos que se vuelven peores que ustedes. Religiones que influyen a las siguientes generaciones con filosofías e ideologías humanas. Lo que nos hablaba el pastor Chuy hace unas cuantas semanas, de hombres que se ponen a hacer videos de YouTube para contraponer a unos líderes contra otros, para criticarlos y juzgarlos y causar división entre pastores, líderes, entre iglesias, causar división. ¿Y sabe qué es lo que gana ese youtubero que hizo ese video? Un montón de vistas con las cuales monetiza. Ya hizo un dividero por allá de gente y llenó su cuenta de banco. Son prosélitos de quienes dice Jesús: ustedes los hacen 2 veces más hijos del infierno. Así les dijo: ustedes toman un prosélito y lo hacen 2 veces más hijo del infierno. Es decir, cada vez salen hombres peores que antes. Influyen en las siguientes generaciones con filosofías e ideologías humanas que solo dividen y destruyen, no unen ni edifican. Y Jesús dijo: el que conmigo no recoge, ¿qué hace, mi hermano? Desparrama. Hay de ustedes, escribas y fariseos, que son guías ciegos en los juramentos, dando importancia al dinero y no a lo sagrado. Cuestiones, mis hermanos, en las que líderes religiosos se envuelven en doctrinas con las que les prometen cosas a la gente y no ocurren porque no vienen de Dios, y solo hacen ganancia con la piedad. Ahí está, ya lo hacían los fariseos. La número 5: hay de ustedes, escribas y fariseos, que exigen el diezmo de todo, pero se olvidan de la justicia, la misericordia y la fe. Ministerios que crecen económicamente, pero que no les importa la salvación de las almas. Hay de ustedes, escribas y fariseos, que procuran la limpieza exterior y se olvidan de la pureza interior. Religiosidad, doctrinas actuales que solo le traen a la gente un resultado de una vida religiosa. Van a la iglesia a escuchar que te digan que eres un campeón, que todo lo puedes y que salgas victorioso a tu trabajo. Pero que diezmes y ofrendes. Pero siempre eres un campeón y un victorioso. Siempre lo eres, siempre, siempre, siempre. No te preocupes por tu pecado. No hay una confrontación como lo hacía Juan el Bautista: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. No se predica del arrepentimiento. También hay doctrinas así. Si ya eres salvo, no te preocupes. Y número 7: hay de ustedes, escribas y fariseos, que procuran aparentar santidad
como sepulcros blanqueados, pero por dentro están muertos. Cada uno de estos ayes, mi hermano, nos corresponde a todos nosotros, en cada uno, examinarnos. Yo le pregunto a usted, ¿le gustaría a usted pertenecer a una iglesia en la que los ministros tengan estas 7 características? Que el Señor nos siga impartiendo su sana doctrina a través de pastores fieles, amén. ¿Cuántos dan gracias por eso? Somos cristianos, mi hermano. Cuando alguien insiste en identificarse con algún sobrenombre por encima del sobrenombre de cristiano, a mí me parece que su identificación se está alejando de Cristo. Es que yo soy apostólico, Julio. ¿Está bien? Yo no creo en esto como tú. Es que yo soy anglicano, Julio. No creo en esto igual que tú. Es que yo soy luterano, Julio. No creo en esto igual que tú. Bueno, yo lo único que te voy a preguntar es, ¿crees en Cristo? Si en lo demás, en lo que tú y yo no pensamos igual, es secundario, como dijo Pablo, cosas que no son para la salvación, está bien, ya el Señor nos revelará a cada uno, ¿no? Para ti bautizarte en el nombre del Padre y el Espíritu Santo, no lo haces solo en nombre de Jesús, está bien. Yo me bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, está bien. Tú bautízate solo en el nombre de Jesús, está bien. La demanda de Cristo, mis hermanos, a sus seguidores nunca fue complicada de entender. Cristo no es un filósofo que complica las cosas para hacerse el interesante. Él demostró con hechos, dando su vida, que nos ama, y su demanda es que lo sigamos y obedezcamos en todo como respuesta a amor a Él, y por amor y por el amor por el cual Él nos amó primero. Cuando Pablo y Silas fueron a Berea, mis hermanos, y visitaron la sinagoga, ellos predicaron. Y mire lo que hizo la gente en Berea. Es lo que usted y yo siempre debemos de hacer. Por favor, léalo conmigo en Hechos 17:11, si es tan amable. Hoy en la pantalla, Hechos 17:11. Recuerde, una vez que Pablo y Silas predicaron en la sinagoga, mire lo que hicieron los de Berea. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, más abiertos de corazón. ¿Ven? Dice, pues recibieron la palabra. Es decir, es Pablo aquí hablando, escrito por Lucas. Pablo está diciendo, fui y les prediqué y me escucharon. Los de Berea fueron más abiertos que los de Tesalónica. Recibieron la palabra con más atención, con solicitud. Pero ¿qué hacían? ¿Me ayuda a leer lo último? Escudriñando cada día las escrituras para ver si era verdad lo que yo les predicaba. Eso es lo que nosotros debemos hacer siempre. Comprobar si lo que nos predican es la verdad de la palabra del Señor. ¿Cómo evalúas tú un sermón o una enseñanza? Las personas en Berea abrieron las escrituras, en este caso el Antiguo Testamento, la ley, y buscaron la verdad para verificar o desaprobar la verdad que escuchaban de Pablo. Siempre, mis hermanos, debemos comparar lo que escuchamos con lo que la Biblia dice. Un predicador o un maestro que dice que da el mensaje verdadero de la palabra de Dios nunca entrará en contradicción ni se apartará de lo que dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Así que tú y yo tenemos la responsabilidad de estudiar la Biblia. Si no, vas a ser un chapulín que va a saltar de iglesia en iglesia. Ya no me gustó lo que predican aquí. Me dijeron que allá hay una iglesia donde está de moda un predicador y ahora vas a ir allá. Y el enemigo se encargó de distraerte con diferentes doctrinas y jamás te sentaste en la doctrina sana de Cristo. Jamás lo hiciste. ¿Qué aprendemos de todo esto, mis hermanos? La iglesia debe centrarse en la enseñanza bíblica sólida. Es importante el estudio de la Biblia para crecer en la fe. Por eso los hemos invitado al Instituto Bíblico, o tú puedes escucharlo en internet y asesorarte bíblicamente para que siempre puedas discernir y distinguir qué enseñanza, en donde tú la escuches, porque tú eres libre para escuchar lo que tú quieras, qué enseñanza donde tú la escuches es de Dios o no es del Señor, pero tú debes de aprender a discernir. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Mis hermanos, no solo se trata de conocimiento, sino de vivir conforme a la palabra.
¿Cómo podría resumir usted, mis hermanos, en pocas palabras, el propósito esencial de toda la doctrina que el Señor Jesucristo enseñó a los apóstoles? ¿Cómo podría usted resumirla? Y que ellos transmitieron a la primera iglesia sin ninguna reforma. Déjeme darle este resumen. El propósito esencial de la doctrina del Señor Jesucristo, el propósito de aprenderla, memorizarla y retenerla, es llegar a ser como Él. ¿Alguien que diga amén aquí? Es ser como Cristo. Si usted no tiene este propósito inicial, algo anda mal también. Ser como Cristo. Posteriormente, mis hermanos, después de perseverar en la doctrina de los apóstoles, la doctrina directa de Cristo, es entonces, déjeme decirle, que brotan estos frutos. ¿Usted recuerda lo que leímos de Pablo a Timoteo? Cuando se refiere a falsos maestros y falsos pastores, ¿qué producen con sus discusiones? ¿Qué producen con sus interpretaciones equivocadas? ¿Producen unidad? ¿Producen entrega? ¿Producen arrepentimiento? No, producen envidias, producen pleitos, producen divisiones. Esa es una definición casera, si usted quiere, o un consejo casero, si me permite decírselo así, un tip casero para que usted detecte una falsa doctrina. Una falsa doctrina nos vuelve orgullosos. La sana doctrina, mis hermanos, nos hace sencillos de corazón. ¿Cuántos quieren ser como Cristo? Otra vez le pregunto. Las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ellos también perseveraban en la comunión unos con otros. Es decir, vivían en unidad y compartían sus vidas apoyándose mutuamente. La palabra griega usada aquí es koinonía, que significa compartir, participar juntos, tener una relación cercana. Si tú estás lleno del Espíritu de Dios y tu propósito principal es ser como Cristo, y tu estudio exhaustivo, diario y con todo tu corazón y tu mente es la palabra del Señor, apegado a la sana doctrina, lo primero que va a brotar es que tú te intereses por otros. No solo para la iglesia primitiva, mis hermanos, no solo significaba reunirse físicamente como nosotros aquí. Muchos de nosotros no nos conocemos. No solo significaba reunirnos físicamente o reunirse físicamente, sino una unión profunda basada en el amor de Cristo. Compartían sus bienes, ayudaban a los necesitados y vivían como una familia espiritual. La iglesia de hoy debe ser un lugar donde haya apoyo mutuo y amor genuino. Apoyo mutuo y amor genuino. Cuando tú tengas al Espíritu Santo, Él te va a decir qué hagas con respecto a esta responsabilidad. A quién ayudar, a quién ir, por quién orar. Siempre el Señor te va a hablar. No es solo asistir a reuniones, sino involucrarse en la vida de los demás. Practicar el servicio, la generosidad y el compañerismo. Una tercera cosa muy importante para ir hacia el final es el partimiento del pan, lo cual simboliza, o significa, mejor dicho, recordar a Cristo en el partimiento del pan, en la Santa Cena. Se refiere a ese memorial de Cristo que hicimos hace una semana. La Santa Cena, recordando la muerte y resurrección de Cristo, representa la unidad en Cristo y el recordatorio constante de su sacrificio. ¿Cuál propósito, mis hermanos? El que hicimos la semana pasada y que tenemos presente en nuestros cantos, en nuestras oraciones y en nuestra vida diaria. Participamos de la Santa Cena con un corazón preparado, como lo aprendimos, y en comunión con Dios y los hermanos. Recordamos constantemente el sacrificio de Cristo con gratitud. Tener presente, mis hermanos, el sacrificio de Cristo, el maltrato extremo de su cuerpo y el derramamiento de su sangre nos mantendrá conscientes de todo lo que es por él, de que todo es por Él, en Él y para Él. Así como le dijo Pablo a los Romanos en 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Mis hermanos, el costo de todas las bendiciones que hemos recibido y seguiremos recibiendo del Padre, Cristo las pagó con su sangre. Amén, mis hermanos. Cristo las pagó con su sangre. Pablo le dijo a los Efesios en 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo.
Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hubo un tiempo, mis hermanos, en que en muchos movimientos de alabanza comenzaron a sacar la frase sangre de Cristo de sus cantos. Eso fue hace muchísimo tiempo. Y eso fue el comienzo de una creencia de que impactaba de una forma no muy positiva a la gente del mundo decir la palabra sangre. En una ocasión el pastor Chuy nos compartió un tema llamado un evangelio sin sangre. Se refería a querer compartir el evangelio de Cristo omitiendo su sangre. Va mucho más allá que participar de la Santa Cena el hecho de tener usted y yo memoria de la sangre de Cristo y de su cuerpo masacrado por nosotros. Va mucho más allá de lo que usted cree. Cuando usted empieza a escuchar doctrinas o enseñanzas que no mencionan que todo fue por el precio que Cristo pagó en la cruz, que sí hay esas doctrinas, yo le aseguro que es una doctrina errónea, porque está desechando nada más y nada menos que el sacrificio de Cristo. Para allá es donde debe apuntar el interés de la iglesia de hoy, mis hermanos. No solamente a participar en la Santa Cena físicamente, eso es hermoso. Lo hicimos ya en la iglesia y lo vamos a seguir haciendo. Pero el significado que hay detrás es lo que cuenta para nosotros. Estamos aquí por la sangre derramada del Cordero. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y por último, mis hermanos, perseveraban en la doctrina directa de Cristo, perseveraban en la comunión unos con otros, en el interés por todos, perseveraban en el memorial de Cristo, en el partimiento del pan, y perseveraban en las oraciones. Tenían una vida de oración constante. ¿Has dejado de orar? Solamente quiero exhortarte en este último minuto en eso. ¿Te comprometiste con el Señor y lo has dejado? La iglesia cristiana primitiva no dependía de su propia fuerza, sino que buscaban a Dios en todo. Siempre que se reunían era para alabar al Señor, lo dice Hechos 2, el 42 en adelante, era para orar juntos y participar juntos de la cena del Señor. La oración era parte trascendental de sus reuniones, mis hermanos. Oraban juntos como comunidad y también individualmente. Es por esto que debemos tener una vida de oración personal constante. Orar en comunidad, sí. Usted puede entrar a ese grupo de intercesión y sentirse parte de un grupo de hermanos en Cristo que están orando juntos por las necesidades. Y esperamos un resultado de mucha bendición, amén. Intercediendo unos por otros. Entonces, mis hermanos, en conclusión, depender de Dios en todo, reconociendo que Él es nuestra fuente de fortaleza, es menester en la iglesia de hoy. Nuestro versículo inicial en Biblia en lenguaje sencillo, ¿me permite leérselo? Hechos 2:42. Y decidieron vivir como una gran familia, y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús, y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Escucha este versículo para orar juntos, y quiero pedir al grupo de alabanza si pueden pasar, por favor. Y si lo pueden poner en la pantalla, Jeremías 6:16. ¿Quiere leerlo conmigo? Y hacemos una reflexión final que quiero compartirle. Miren la pantalla conmigo, Jeremías 6:16. Antes de leerlo, mis hermanos, ¿por qué lo vamos a leer? Porque hoy en día siguen levantándose muchas corrientes doctrinales que van a llegar a tus oídos, y si tienes comezón te van a rascar el oído. Tú puedes verlos en las redes, puedes verlos, escucharlos de muchas maneras, y tú tienes que tomar una decisión en base a tu estudio de la palabra, en base a tu oración y en base a lo que el Espíritu Santo te guíe principalmente, y necesitamos pedírselo. ¿Cuántos quieren discernimiento en sus vidas? No te vayas a desviar. Por favor, no te vayas a desviar. Si tú ya estás simpatizando con alguna cosa que escuchaste, que ya te está llamando la atención y que te parece diferente a lo que el pastor Chuy nos ha predicado aquí, a lo que se predica aquí, ora al Señor primero antes de tomar una decisión. Vea la palabra, pregunta y pídele al Señor que su Espíritu Santo te enseñe a discernir lo que tú has escuchado, para que tú tomes una buena decisión y te vayas detrás de la doctrina de los apóstoles. Fíjate lo que dice Jeremías 6:16.
Así dijo Jehová: paraos en los caminos. ¿Cuántos caminos hay? ¿No hay muchos, mis hermanos? ¿No hay muchas doctrinas? ¿Cuántas denominaciones le dije que hay cristianas? Hay más de 1000. Hay 1000 caminos. Párense en esos caminos, dice el profeta. Párense y deténganse y véanlos todos los caminos. Y antes de decidirse por uno, pregunten. ¿Ya vio? Paraos en los caminos y mirad. ¿Y qué dice? ¿Me ayuda? Y pregunta. No decidas solo, y principalmente pregúntale al Señor. Dile: Señor, derrama tu Espíritu Santo. Voy a leer tu palabra. Quiero decidir bien. He estado simpatizando con esta doctrina, con esta enseñanza, y Él te va a decir si es una enseñanza directa de los labios de Cristo o no. Si es una enseñanza de Pablo, de Santiago, de Pedro, de Juan, de esas cartas que quedaron como nuestra hermosa Biblia, y solo la Biblia es autoridad sobre nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pregunta por las sendas antiguas. No, yo quiero una doctrina moderna. No, yo quiero la senda antigua. ¿Cuántos quieren la senda antigua aquí? La que Cristo dejó con sus huellas y te las marcó con sangre para que no te pierdas. El camino, esa senda, mi hermano, y la dejó con sangre. Tienes que discernir esa senda. Senda antigua, ¿cuál sea el buen camino? Cuando dice sendas antiguas, vamos a interpretarlo aquí como las enseñanzas de Cristo. Pregunta por las enseñanzas de Cristo, ¿cuál sea el buen camino? ¿Cuándo saben que Jesús es el camino aquí? Y anda por él. No te vayas a perder. Y hallarás que. ¿Te preocupa eso que has estado escuchando? No es de Cristo, mi hermano. Si es de Cristo, trae descanso, ¿sabías? Te hace sencillo de corazón, te hace pensar en los demás, te hace pensar en la muerte de Cristo, te lleva a orar. Es decir, produce todo eso en ti, igual que lo produjo en los cristianos de la primera iglesia. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, ¿qué dijeron? Hay muchos que no van a andar, hay muchos que se van a perder, hay muchos que creen que son salvos y no lo son. Esto es delicado, mis hermanos. Se trata de pararnos y decirle: Señor, yo quiero ir por tu camino. No voy a simpatizar con temas y cosas que ni siquiera estoy seguro si vienen de ti. Amén. Señor, nos ponemos de pie, si son tan amables, mis hermanos. Gracias, Señor, gracias. Muchas gracias. Esta tarde, Señor, hemos reflexionado un poquito con respecto a la importancia de tus mandamientos y de tu palabra. Y queremos, Señor, pedirte una cosa. Tu Espíritu Santo, ¿cuántos pueden levantar sus manos esta tarde? ¿Tú las puedes levantar? Yo quiero levantarlas y decirle: Señor, no quiero perderme. No he llegado al cielo aún. Y tú dijiste, Señor, que en este tiempo, por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Levanta tus manos y dile: yo quiero perseverar, Señor. ¿Pero en qué vamos a perseverar, mi hermano? Número uno, en la doctrina que Cristo habló de sus labios, la que Él nos enseñó, la que muchos hombres y aún mujeres han defendido y han corregido y han denunciado a hombres que la han tergiversado y han levantado la voz y han dicho: lo estás enseñando mal, lo estás enseñando mal. Cristo no dijo esto, dijo esto. Y el Espíritu Santo nos ha dicho: eso es exactamente lo que Cristo dijo. Él nos lo va a revelar, nos lo va a seguir revelando a través de nuestros pastores. Vamos a orar por nuestros pastores de nuestra iglesia. Vamos a orar por todos los pastores siempre que prediquen la sana doctrina. Y cuando esa sana doctrina, mis hermanos, siga invadiendo nuestro corazón, va a producir en ti que tú te intereses en los demás. No va a producirte pleito, ni que estés discutiendo, ni que estés defendiendo a tu reformador. No, va a producir que seas generoso, que pienses en los demás, comunión unos con otros. Va a producir que siempre estés recordando la muerte y la resurrección de Cristo en comunión con nuestros hermanos. La Santa Cena nos va a llevar a ese nivel de comprensión de lo que Cristo hizo, y jamás vamos a olvidarnos de que por su sangre derramada estamos aquí. Y
finalmente nuestra vida va a ser una vida de oración. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Señor, gracias. Queremos perseverar en todo eso para ser como la iglesia primitiva, aquella, Señor, que experimentaba maravillas, milagros, proezas, señales, tenían favor con el pueblo, te alababan, Señor, todos los días, oraban juntos, vendían lo que tenían y se lo repartían cuando había necesidad, y eran sencillos de corazón. Y cada día añadías tú a la iglesia los que habían de ser salvos. Levantando tus manos así como las tienes, dile: Señor, quiero ser como esa iglesia, la iglesia que Cristo dejó. Ese es mi deseo, Señor. Aquí estoy para ti, Señor. Aquí estoy para ti. Gracias, Señor. Canta con nosotros. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Deseo con toda mi alma entender tus palabras, conocerte a ti. Y en mi vivir limpiaré mi camino delante de ti, oh mi Dios. Seguiré tu enseñanza, tú sustentas mi alma, confiaré solo en ti. Con mis labios, levanta tu voz y digámosle juntos. Con mis labios contaré todos los dichos de tu boca. Vamos, dile a Él. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Yo no me olvidaré de tus palabras, me alegraré en obedecerte, mi Dios, más que toda riqueza. Díselo de nuevo, vamos a cantarlo juntos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Deseo con toda mi alma entender tus palabras, conocerte a ti. Cada día, mis hermanos, cada día. Y en mi vivir limpiaré mi camino delante de ti, oh mi Dios. Seguiré tu enseñanza, tú sustentas mi alma, confiaré solo en ti. Levanta tu voz y dile: Señor, esto quiero. Con mis labios contaré todos los dichos de tu boca. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme
Vamos a levantar nuestra voz y comprometernos con Él y decirle, díselo. Con todo mi corazón te he buscado, Jesús, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Yo no me olvidaré de tus palabras, me alegraré en obedecerte, mi Dios. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarte de tus mandamientos. Yo no me olvidaré de tus palabras, me alegraré en obedecerte, mi Dios, más que toda riqueza, más que toda riqueza. Gracias, Señor, por tu palabra, tus enseñanzas. Estaremos apegados a ti, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda a discernir. Amén. Un aplauso fuerte a Él.